Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo, Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Muy bien. Técnicamente son dos partes, aunque son... O sea, las dos partes en una o veremos la siguiente semana. No, la siguiente semana es la segunda parte, pero pues ahorita vemos. Sí. Como el de las drogas. Anda, algo así. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. Chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Y llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 20 de junio de 1848. Albert Parsons nació en Montgomery, Alabama. Era uno de 10 hijos y su madre falleció cuando él tenía 2 años. Entonces la señora dejó a 10 hijos ahí. Ajá. Le dio mucha carga a la máquina. Simón. Su hermano mayor, William Henry Parsons, se convirtió en el tutor de Albert. William ya estaba más grande, era editor en un periódico. Y cuando Albert tenía 7 años, se mudaron ahí a Texas. Oh, yeah. Vivían en un valle muy remoto. Los pueblos vecinos más cercanos estaban entre 8 y 16 kilómetros de distancia. Estaban bien aislados. Sí. Se convirtió en aprendiz contratado del Galveston Daily News, un periódico. Y se convirtió también en parte de la compañía militar conocida como Lone Star Grace a los 13 años. Ok, el periodista militar. Simón. Tuvo algo de acción con los militares, pero su tutor en el Daily News no le permitió unirse al ejército. ¿Se los cogió? ¿Cómo que tuvo acción ahí? Pues sí usaron el rifle. Sí. Eso sí. Los rifles sí se usaron y no sé de qué modo. Ok. Pero digamos que pues salió ahí, algo salió disparado. Algo salió. Su tutor en el Daily News, porque pues, o sea, él era como una especie de practicante ahí en el Daily News. Entonces tenía como un güey que estaba a cargo de él y le decía, no, güey, ¿para qué te vas al ejército? Esa pinche guerra civil no ni siquiera va a durar. No le permitió unirse al ejército confederado cuando comenzó la guerra civil. Le dijo, cito, todo esto es pura fanfarronería. La guerra terminará en los próximos 60 días y es más, podría guardar en mi sombrero toda la sangre derramada en esta guerra. Dale. Es un pinche sombrerote, ¿no? Es que creí que iba a ser poquita, güey. O sea, nada más lo que cabe en un sombrero normal de sangre. Sí, pues es que no eres monividente. Es una manera muy extraña, ¿no? De medir la sangre, güey. Sí. Lo que me quepa en el sombrero. Sí. ¿Por qué? No sé. Albert escuchó esto, pero le valió madre y se fue a la guerra de todos modos. Pensé que sí lo iba a convencer. No. Se unió a una compañía de artillería que estaba comandada por otro de sus hermanos. Terminó combatiendo durante 18 meses y luego regresó y se estableció en Waco, Texas, en 1865 con casi 20 años de edad. Ya regresó de la guerra, güey. No tenía más que una mula de propiedades, pero la vendió a cambio de 40 de acres de maíz en el campo que estaban listos para ser cosechados y se la cambió a un güey que era un refugiado que quería huir. Ok. Entonces literal el güey le dijo, mira, yo necesito una mula, güey, tú necesitas comida. Cambiamos. Se arma. Usó el dinero de que consiguió del maíz para pagarse la matrícula en la Universidad de Waco y meterse a estudiar. Después de un semestre de estar ahí, consiguió trabajo como tipógrafo y luego como secretario adjunto en un periódico. Y luego como que empezó a reflexionar, güey, porque este güey había estado del lado del ejército confederado. Y luego dijo, es que se me hace que no estamos tratando bien a las personas negras, güey. Ok. Y renunció a su pasado confederado. Dijo, ¿sabes qué? Órale. Ya no. No vale la pena. Cito, me hice republicano y por supuesto tuve que dedicarme a la política. Con ello me gané el odio de muchos de mis antiguos compañeros del ejército, de mis vecinos y del Ku Klux Klan. La chingada. Porque digo, hay que recordar que aunque ahorita pues ya se voltearon los papeles, en esa época los republicanos fueron los que querían acabar con la esclavitud. Ajá. Ahora son los que la están regresando. Pero en su momento ellos eran los que estaban en contra de. Ese es el Great Again. Pero periodista y luego militar y ahora político. Simón. O sea, don Ramón. Ahí andaba en todo el güey. Andaba en todo ahí con su bigote. Además de unos pocos blancos y algunos, pues
los que le llamaban libertos o freedmen o los esclavos liberados. También había muchos alemanes que eran republicanos en esa época. Por eso es Morgan Freeman. Muy probablemente sí, ¿eh? O sea, sí. Ajá. O sea, fuera de mamada. Fuera de mamada, el apellido Freeman sí viene de personas, de esclavos liberados que ya no tenían manera de saber cómo se apellidaban originalmente, güey. Sí. Entonces nomás eran, eres Freeman. Shit. Simón. Entonces era Taylor, que era el del sastre, o Smith, que era el que trabajaba con metales. Y Taylor Smith, que cantaba bonito, ¿no? Simón. Sí, o sea, pues de ahí vienen algunos apellidos. Freeman sí era de, pues ese güey, pues ahora es un hombre libre. Pues nomás es un hombre libre. Antes de eso no ha trabajado. Antes de eso no, ni modo que le pongas Morgan. El ex esclavo. Slave, pues no. Entonces Albert se empezó a familiarizar mucho con los alemanes, con sus costumbres, su cultura política y su comunidad. También pues ahí en la zona en Texas había mucha violencia en 1867 y 68, mayormente causada por los blancos que estaban enojados porque perdieron la guerra. Oh. Entonces de repente se agarraban matando a negros, matando a blancos que estaban a favor de liberar a los esclavos. Ok. Andaban haciendo ataques terroristas básicamente, güey. Sí. Y alguien blanco de Waco después dijo, cito, que Albert era un agitador violento afiliado a la peor clase de negros, siempre dispuesto a incitarlos a la discordia. O sea, ¿cuál es la peor clase de negros? Los que quieren derechos, aparentemente. Ah, ok. Sí. Los que no se agachan. Exacto. Ok. Albert después consiguió trabajo como reportero y viajaba a diferentes lugares a hacer sus reportajes y aprovechaba para hacer activismo. También tenía como que su negocio acá, su side hustle como vendedor de seguros, porque pues ser reportero creo que no le daba tanto. No, hasta ahorita, no. Conoció a una joven llamada Lucia Carter, que había nacido esclava en Virginia Occidental, güey. Pero ahora, gracias a la guerra civil, pues ya había sido liberada. Su madre había sido una esclava y su padre probablemente había sido el dueño de su madre. Ok. Y ella parecía que estaba haciéndose pasar por otra cosa, como era, creo que el término es racialmente ambigua. O sea, tú la veías y es de, a lo mejor es, o sea, no es completamente blanca ni completamente negra según los estándares de antes. Sí. Entonces se hacía pasar diciendo que era india española. Para que no se le hicieran de es pedo. Que tengo 25% de raíces de otro lado. Mira, yo soy 40% de la península ibérica, güey. Entonces, fíjate, yo no he visto. Sí, soy me invadí a mí mismo, güey, porque la mayoría de mi ADN es o sea, casi mitad y mitad español, claro, mitad nativo. Hubo un romance prohibido por ahí en tus ancestros. Mismo, sí. Entonces, cuando se conocieron, ella o está embarazada o acaba de tener un bebé. Ella tenía como 17 años cuando se embarazó de un güey como de 38. Ok. Porque pues eran otros tiempos. No, todavía pasa. Estaba con ese güey que se llamaba Oliver Benton. El bebé cuando nació se llamaba Champ. Ok. Era Champ Benton. O sea, literal ese güey, sí. O sea, no nomás le decían... nombre de perro el niño, güey. No nomás le decían, ay, sí, campeón. Literal le pusieron campeón de nombre, güey. Para el verano de 1870, Lucía ya no vivía con Oliver. Y la tensión entre demócratas y republicanos seguía aumentando. Y la vida de Albert corría peligro debido a que andaba de activista diciendo cosas como es que los negros también son personas y así. Desgraciado. Al final se casó con Lucía el 28 de septiembre de 1872. Ella tenía 21 años, él tenía 27. Y tuvieron muy poco tiempo para casarse, güey, porque fue una etapa en la que la Corte Suprema dijo, Simón, se pueden casar entre negros y blancos. Y lo llegaron los demócratas a las semanas y dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Entonces fue como, o sea, en esa ventanita de tiempo se lograron casar. Luego. Simón. Albert consiguió un trabajo en un periódico en Austin y se unió a una especie de sindicato de editores. El ferrocarril local, o los que andaban construyendo el ferrocarril, como manera de congraciarse con los periodistas, les dijo, les vamos a pagar un viaje, así todo pagado acá, buen pedo. Un intercambio. vámonos a Chicago. Simón, una colaboración. Simón. Mientras estaban en Chicago, una firma de inversiones en la ciudad de Nueva York quebró y esto provocó un colapso económico que hasta 1929 fue superado. O sea, sería la Gran Depresión hasta que llegó la Gran Depresión después.
Entonces, en 1873, se valió verga la economía. Albert y Lucía decidieron mudarse a Chicago. Les gustó tanto allá que dijeron, vamos a sacarnos de este lado. Ya estando allá, Lucía se cambió el nombre y además era Lucy. Ya no hay como que registros de qué pasó con el bebé Champ. Solo sabemos que se murió. No sabemos cuándo ni cómo. Ah, caray. Ok. Y mientras estaban en Chicago, Lucy trabajó como costurera y el Albert trabajaba en periódicos. Vivían en un barrio donde había mayormente inmigrantes alemanes y eran muy izquierdistas los alemanes que vivían ahí. ¿Mm? Y también un hombre llamado Karl Marx acababa de publicar unos escritos y se debatía mucho sobre el capitalismo y el fracaso del sistema bipartidista. Entonces estaban ahí. El Karl Marx. El Karl Marx. Oh my Simón. God. Ese güey, el barbón ese. Hey. Simón. Casi el 25% de la población de Chicago había perdido su trabajo debido a la depresión económica, lo que provocó hambruna y enfermedades. Los socialistas querían que la ciudad les diera trabajo, ayuda y refugio. Exigían o trabajo o comida. Hacían mítines y era de, güey, gobierno, danos algo. Oye, un bono o un Little Caesars. Pero no te pases de ver. Pero la ciudad o el gobierno solo actuaba, cito, en interés de unos pocos capitalistas, terratenientes y políticos profesionales. Así que un día 10,000 trabajadores marcharon en silencio hasta llegar a una reunión del ayuntamiento. Hicieron ahí sus peticiones, sus demandas y les fueron denegadas. El concejal les dijo, si quieren caridad, vayan ahí con los de la organización benéfica Relief and Aid Society. Órale, a la madre. Sí, fue de, no, ¿qué quieres, güey? O sea, no, yo. Aquí no, güey, vete para allá. Pero la organización tampoco era muy partidaria de repartir dinero nada más porque sí, güey. Porque ellos creían, o sea, era una asociación caritativa que ayudaba a la gente. Sí, pero a quien yo quiera. Ajá. Ellos querían que ayudar a la gente era nomás como que condenarlos porque pues estaban pidiendo ayuda porque eran huevones. Sí. La autora Jacqueline Jones escribió al respecto, cito, en la opinión del Relief and Aid Society, las personas que eran tan carentes de respeto propio como para solicitar ayuda se volvían automáticamente indignas de ella. O sea, era de, si tú llegabas y pedías ayuda a la organización que te daba ayuda, ellos decían, qué asco porque estás pidiendo ayuda, pinche pobre. Te pasas de verga. Vente a trabajar. Ajá. Ahí te van 10 baros. Entonces Albert empezó a ver todo esto y pensaba que tanto las élites de Chicago y los ex esclavistas de Texas eran muy parecidos y ambos veían a los trabajadores como un peligro. Ajá. Güey, así era una abuelita, güey. ¿Neta? Salíamos de catedral y luego le daba a los que piden, pero sí les decía, tú te ves muy joven para estar pidiendo luego. Sí, güey. No, oye, clásica, ¿no, Simón? Sí, no la conozco. Y no le mando saludos. Sí. Trabájele. Usted sí tiene fuerzas para trabajar. Tiene sus 2 pies y sus 2 manos y está joven. ¿Qué está haciendo pidiendo dinero en la calle? Bueno. Ay, güey. Entonces Albert se radicalizó mucho más que en Texas. O sea, si por sí ya se ha vuelto un izquierdista radical, ahora al ver todo este desmadre, dijo que las quejas contra la sociedad eran justas y apropiadas. Lucy tenía su propio negocio de costura. Albert trabajaba haciendo cosas para periódicos y tenía algo de ahorros de su tiempo trabajando en Texas. Ahora, ni Lucy ni Albert eran parte de las personas pobres que querían ayuda o necesitaban ayuda. Pero sí tenían empatía, entonces los veían estar batallando y decían, güey, es que esta pinche gente se está pasando de verga, o sea, se fue la economía a la chingada, la ciudad está cuidando nada más a los que ya tienen dinero y a los que no tienen dinero lo está diciendo, voy a pedir allá donde te van a decir que qué asco por ser pobre, güey. Y pues ellos estaban bastante como... Querían hacer algo. Sí, querían hacer algo. Ahora, a esto le agregamos el hecho de que Chicago se había incendiado 2 años antes, la ciudad ya había sido reconstruida. Y ahora, pues la gente que estaba construyendo ferrocarriles eran los que estaban como ganando un chingo de dinero. O sea, los que se les conocían como los magnates del ferrocarril, los railroad barons, eran los billonarios de su época, güey. Así como ahora es la tecnología, en esa época eran los que hacían ferrocarriles. Entonces, mientras ellos reconstruyeron sus casas como mansiones enormes, a sus trabajadores, pues nomás les daban ahí una pinche choza toda culera, güey. De un cuarto. Ajá. Oh my God. O a veces estaban ahí en sótanos o estaban viviendo incluso hasta cerca de alcantarillas ahí abajo de puentes, güey. Y las alcantarillas estaban hechas un desmadre. Había un chingo de literal mierda y animales muertos.
Oye, es que tampoco le des una mansión si no quieres, güey, pero pues algo dignito, güey. No, es que no. O sea, si le das algo digno, lo ya no va a querer Ajá, trabajar, güey. sí. Por eso no eres millonario, Brian, porque no piensas como millonario, güey. Por eso, enséñamelo. Pues yo tampoco soy millonario, güey. A medida que más y más gente vivía bajo puentes y dormía, o sea, había güeyes que literal pues dormían en la estación de policía porque los arrestaban por andar de vagos porque no tenían dónde dormir, güey. Y los ricos. No tienes dónde dormir, pendejo, déjame te doy dónde dormir. Los ricos les decían nada más que tenían que practicar autodependencia. Ok. Que es una manera muy bonita de decir el pobre es pobre porque quiere. Sí. Durante el primer verano de Albert y Lucy en Chicago, el río olía horrible porque literal era pues, pura mierda, güey. La crisis económica provocó que se disparara el número de personas sin hogar y los trabajadores y otras personas que están desesperadas por encontrar trabajo, pues empezaron a trabajar más horas por menos dinero, güey, porque se aprovecharon los ricos de las necesidades. Pues mira, si tengo trabajo, güey, pero no te puedo pagar tanto porque ahorita la economía está bien culera. Entonces, ¿qué te parece si trabajas el doble y te pago menos? Y así no te mueres de hambre, pero casi. Poquito. Ajá. Además de todo esto, también estaba la tecnología, la revolución industrial y estaban tratando de reemplazar a los trabajadores, pues con máquinas y con eso. Ándale. Entonces, y es que en verdad el humano necesita comer 3 veces al día, a lo mejor nomás 2. Debatible. Ajá. Y entonces ya venía la revolución de las máquinas. Sí. Te digo, ahorita es inteligencia artificial. Lo que tememos ahorita wey, de la inteligencia artificial. Pero pues, o sea, por ejemplo, los carniceros que antes lo platicamos en el episodio donde estaban las doñas ahí peleándose con los carniceros. Pues ellos eran como carniceros locales y ahí mismo hacían todo y era el carnicero a la cuadra, güey. Pero ahora que había ferrocarriles con vagones refrigerados, ya podías transportar carne, entonces ya no era tan necesario tener un carnicero local. Sí. Las personas que hacían contaduría o que hacían los escribanos, ese pedo, empezaron a perder trabajo porque estaban ya más accesibles las máquinas de escribir. Luego las máquinas de escribir eran mayormente usadas por mujeres porque les salía más barato a una empresa pagarle a una mujer porque le pagaban menos, güey. Pues sí. Luego también de ahí nacieron las secretarias. Ajá. Las máquinas de coser industriales reemplazaron a las costureras, entonces cada vez había menos trabajo y mucha gente pues nomás andaba ahí pues sin nada que hacer, buscando cómo no morirse de hambre, güey. Empezaron a contratar niños, literal, sí, o sea, pues porque no había tantas regulaciones, o como ahorita en Florida que ya puedes trabajar desde los 13 años que otra vez. Como los periodiqueritos. Simón. Para hacer trabajos de carpintería, porque les podían pagar menos que los adultos. Vamos a jugar a construir casas. Y empezaron a usar también lo que se sigue usando hasta la fecha, que es esta labor que técnicamente sigue siendo esclavitud, pero es el pedo de usar a convictos. ¿Servicio social? Sí. Pues de cierto modo sí. Sí. Es usar a convictos para hacer trabajos. O sea, por ejemplo... Sí, que están ahí encerrados, que hagan algo, ¿no? Simón, y los ponen a hacer zapatos, los ponen a hacer ropa, a coser cosas. Pues como están en la cárcel no les tienen que pagar casi nada. Güey. Claro. Que pues eso sigue pasando hasta ahorita. Entonces parecía que todo estaba como envuelto en un ciclo de cómo podemos exprimirle más a los seres humanos y darles menos. Si hacen esto que salen las series de que lo sacan y luego les ponen una bola en la pata y los ponen a hacer labor en una carretera nueva. Ya. Sí, hacen eso. Órale. Sí, ya no los encadenan tan culero. Ok. Pero sí los tienen vigilados con un rifle, ¿no? Sí, ahora le pongas a trabajar culero. Sí, son las que les llaman las chain gangs. Sí, o sea, era salir a limpiar calles o salir a construir cosas. Y sí, todavía, o sea, de hecho, ese es parte del... es otro problema aparte distinto, pero que está relacionado, que es en el momento en el que las prisiones se volvieron una corporación con fines de lucro en Estados Unidos. O sea, que ya las prisiones son privadas, pues te conviene a ti como prisión, güey, que por ejemplo, la marihuana siga siendo ilegal porque así arrestas más gente y los puedes poner a trabajar y luego tú le vendes ese producto que está, o sea, que ese producto tuyo que es la mano de obra barata, se la vendes a otras empresas. Y al final todo es un negocio. Simón. Pero ese es otro pedo, güey. Claro. Lo veremos después. Entonces, los socialistas se enfurecieron contra todo el sistema en general. Ajá. O sea, porque parecía que nada más están viendo cómo chingar a la gente y darles menos.
Decían que se estaba arruinando la vida de la mayoría de las personas. Y los empresarios decían que la mejor idea para ayudar a la gente que estaba desempleada era cerrar las cantinas y las salas de billar. No, es que luego por eso sale el Killdozer de hace 2 días, güey. Pues sí, güey, es que, o sea, o sea, es que velos, o sea, no tienen trabajo y andan ahí, y todavía quieren pistear. Pues, ¿qué tiene? Sí, o incluso para que los que sí tienen empleo, que se quejaban de que no ganaban lo suficiente, pues, pues ya no vayas a pistear, güey. Pues claro. Porque te estás mamando tu Vamos dinero. a subirle los taxes a los cigarros y al alcohol. No, pues están así. Algunos periódicos que obviamente estaban del lado de la gente con dinero escribieron que el sufrimiento podría ser algo bueno, ya que obligaría a la gente irresponsable a cambiar sus costumbres. Ok, es que si sufres mucho vas a ir al cielo. Así es. Los inmigrantes europeos estaban tomando la iniciativa en organizar manifestaciones. Los inmigrantes representaban aproximadamente el 45% de toda la población en Chicago. Los empresarios, por otro lado, formaron lo que llamaron la Asociación de Ciudadanos, que creía que el gobierno solo debía proteger la propiedad privada, no a las personas. Ok. Con los monumentos no. Ok. Que el gobierno no estaba para ayudar, cito, a los elementos más bajos del pueblo. O sea, que el gobierno no debería ayudar a los pobres. Son autodependientes. Sí. Creían que el ayuntamiento estaba dirigido por, cito, hombres indignos y que marchar por las calles era una muestra desvergonzada de pobreza. Ok, no son formas. Sí, güey, andas protestando ahí. Qué asco, güey. Qué asco que el mundo sepa que eres pobre porque andas marchando. Ya ni la haces de veras. Los ricos en su mayoría eran republicanos blancos y también había algunos demócratas que eran un poco más diversos que pertenecían a la clase trabajadora. Ajá. Y aquí fue después de la guerra civil donde medio se empezó a voltear el pedo, que se volvió un asunto de clases. Y ya como que, o sea, los republicanos sí fue, sí, no queremos esclavos, pero tampoco les queremos pagar a los demás. No habíamos pensado en eso. Ajá. Pero ninguno de los dos partidos realmente quería alterar a los capitalistas porque no, es que cómo te vas a meter con el güey que tiene el dinero. Hay que tratarlo bonito, güey. Sí. El comunismo se había convertido recientemente en una especie como de grosería. Decir que alguien era comunista era no, es mala persona. Y era usada como una especie de palabra para decir, para insultar a los inmigrantes sin decir que eran inmigrantes, güey. Okay. Porque como muchos venían, o sea, muchas de las ideas comunistas venían de Europa, decían, ese güey de seguro es comunista, para no decir, ese güey de seguro es inmigrante. Simón, órale. El Partido Obrero de Illinois comenzó a captar atención de los trabajadores y Albert se unió al Partido Socialdemócrata en 1876 y se convirtió en uno de sus líderes. Ellos buscaban, pues, el control socialista, pero a través del voto. O sea, no querían como que nomás estar tirando chingazos y ya. Ellos sí querían hacer las cosas como, pues, digamos, o sea, ok, la democracia es el juego el que tenemos que, Vamos a ponerlo a votación. Simón. Ok, entonces vamos a enseñarle a la gente nuestras propuestas de que, si quieren comida, pues nosotros les damos comida a la chingada. Y y intentaron hacerlo por medio del voto. Cito, el socialista George Schilling dijo, el hambre y la indigencia generalizadas proporcionarían el vapor excedente o el descontento, que haría volar al sistema capitalista al otro mundo. O sea, como que ellos decían, la gente está ya tan harta, güey, tan fastidiada de todo, que eso va a hacer que truene. Y ya cuando truene, podemos meter estas nuevas ideas en las que sí, o sea, está bien que tengas dinero, güey, pero ¿por qué tienes que tener el 99% del dinero y no pagarle bien a tus trabajadores cuando pues, podrías vivir bien, hacerlo, güey. Sí. Ese tipo de cosas. Tienes que ser más como yo y chilling. Ajá. Como la gente que dice, sí, qué padre ser así como Dinamarca y esas cosas, o Suiza, o sea, como que eso es lo que le estaban tirando. Sí, pero nomás lo dijeron así, nomás porque sí, porque tampoco es que Dinamarca esté tan vergas en ese aspecto. Pues tienen, o sea, todos los países tienen sus cosas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a aceptar como tu, pues no como sacrificio, sino, o sea, qué tantas chingaderas estás dispuesto a aceptar para quedarte en el país donde estás o quererlo cambiar? Lucy desempeñó un papel importante en los debates y en las reuniones socialistas. Albert se convirtió en un orador habitual, a cada rato daba discursos y era de los pocos que hablaban inglés porque había muchos europeos ahí, principalmente alemanes. Entonces él como que era el puente entre las ideas de los alemanes marxistas y los gringos trabajadores que
no se habían dado cuenta que tal vez podían hacérsela más de pedo a los empleadores. Sí existían algunas versiones o algunos grupos socialistas que pues, hablaban inglés y eran puros gringos, pero no eran tantos y no tenían la ideología como también aterrizada como los alemanes. Como esto estaba amenazando a la gente con dinero, obviamente los policías encubiertos empezaron a ir a las reuniones para ver qué estaban hablando. Ah, la madre. Albert se unió a una asociación llamada Los Caballeros del Trabajo y ayudó a fundar la primera Asamblea de Caballeros de Chicago, que era como una especie de reunión pro sindicalistas y así. En 1877. ¿Era más Knights o Gentlemen? Knights. Ok. Vas a ver qué me estoy imaginando. Para ver si me imagino de traje o de armadura. Ajá, exactamente. Sí. Armadura con corbata, güey. Uf. En 1877 se postuló Albert para un cargo público como socialista. Perdió. El Chicago Tribune lo etiquetó de ser un demagogo comunista, lo que básicamente era como decirle, este güey es un peligro para la sociedad. La policía ahora ya estaba vigilando específicamente a Albert Parsons, al grado de que Albert y Lucy a veces eran seguidos por policías. Ajá. Y empezaban a hablar entre ellos en alemán para que no les entendieran. Ándeles. Y los ferrocarriles que ya estaban también. Y no le salió el tiro por la culata. Son nazis. No, porque eran 1800. No pasaba, no pasaba, güey. Eran 1875, por ahí más o menos, 78. Ah, mira, no hay problema. Todavía no. Eran 77, perdón. Sí. Entonces, debido a la depresión de 1873, los ferrocarrileros recortaron salarios. Según los propietarios, tenían que ajustarse. Es que ya no hay dinero. No mames, más. Ajá. A ver, ustedes los que ya viven en la calle, no vivan. ya muéranse porque vamos a recortar presupuestos. El Chicago Tribune escribió que los propietarios estaban, cito, sufriendo tanto como los empleados. Ah, sí. Es que me duele más a mí que a ti. Me duele más a mí que a ti, sí. Es que yo también ya no puedo, ya tuve que correr. No sabes lo que es estar, no sabes lo que es estar en mi lugar. Sí, güey. Los trabajadores ferroviarios de Virginia Occidental hicieron una marcha, luego también los de Pittsburgh, y ya las marchas empezaron a poner violentas. Quemaron 39 edificios, destruyeron 104 locomotoras y 1,200 vagones de pasajeros en Pittsburgh. Dijeron, sí, güey, me vas a bajar el sueldo, pues ya no vas a tener trenes, pendejo, ¿cómo ves? Ándele. Llegaron las tropas. 20 huelguistas fueron asesinados en Filadelfia por las tropas. No mames. La prensa empezó incluso a publicar, pues ya como que llamados de violencia contra los trabajadores. O sea, de repente metes asesinatos así como si nada, bien. Por cierto, se murieron 20 personas. Vaya. ¿Estás contento? No, para nada. Ni los conocía, pero pues pobres cabrones. Pobres güeyes. Sí, es que ya, llega un punto también cuando hemos hablado de otras peleas entre sindicatos y güeyes con dinero, siempre se pone violento. Así de que, pero sí, estás protestando de chingazo. De repente ya dispararon un güey. Y entonces explotó la granada. No, todavía no llegamos a esa parte. Entonces, tanto los dueños de las empresas como la prensa empezaron a publicar cosas llamando a la violencia contra los trabajadores. Afirmaron incluso abiertamente que los trabajadores que estaban haciendo las huelgas debían ser, cito, envenenados, colgados de postes, ejecutados por pelotones de fusilamiento o volados con granadas de mano. Ay, güey. Prácticamente toda la ciudad de Chicago se declaró en huelga el 21 de julio y ese día Albert habló en una reunión con más de 1,000 personas. El Tribune dijo que había dado un discurso contundente y elocuente. Un par de días después volvió a hablar y la prensa estaba ahí cubriendo como que el discurso y la manifestación y todo. Y dicen que había un punto en el que Albert empezó como que a nombrar así, nombre y apellido a los dueños de las empresas ferrocarrileras que estaban pues chingando a los trabajadores. Ajá. Que cada que decía un nombre, todos empezaban a gritar, ¡lo vamos a colgar! ¡Chingue a su madre! Casi. ¡Ay, güey! Sí. Al día siguiente, Albert fue despedido de su trabajo en el periódico. Híjole, no. Ándele por rojillo. Más tarde ese mismo día fue detenido por la policía, fue llevado a la comisaría y el jefe de policía lo interrogó. ¿Lo enterró? Lo interrogó. Ay, qué bueno. Dije, ya lo mataron. No, nomás le dijo, güey. O sea, tu vida corre peligro. Güey. Ajá. En cualquier momento alguien te puede asesinar aquí en la calle. Güey.
Ok. O sea, de que ya lo traían en contra de ese güey. Sí, sí, sí. Esa noche Albert fue a la oficina del Tribune porque él iba a hablar con con los trabajadores, güey, con los que estaban ahí, con los tipógrafos, con la gente de su nivel. Sí, sí, sí. Pero cuando llegó y se enteraron que estaba ahí, bajaron a algunos de los, ya de los que estaban por los administrativos, por así decirlo, güey. Sí, sí. Y lo agarraron a chingazos. Ah, cabrón. Lo arrastraron por las escaleras, le apuntaron con la pistola a la cabeza y le dijeron que realmente querían volarle la cabeza, pero que eran profesionales, así que no iban a pasarse la raya. Ah, bueno. Más lo amenazaron el güey. Sí. Sí. Leve, güey. O sea, él andaba ahí nada más ahí hablando, publicando cosas y lo querían matar. En las calles, la policía perseguía a los trabajadores que se congregaban. De hecho, en cualquier momento que veían una reunión de trabajadores, llegaban y los dispersaban, güey. O sea, como que tenían la orden de mandarlos a chingar a su madre. Una vez le dispararon a un hombre, a otro lo mataron, muchos fueron golpeados. En una reunión estaban unos trabajadores no sé qué eran, pues trabajaban para una fábrica de muebles y se estaban reuniendo para decir, güey, qué pedo, o sea, nos están pagando bien culero, no tendremos derechos, no está tan bien. Y llegó la policía y mató a un güey, golpeó a otro y al final había sangre por todos lados. Oh my God. Sí, todos estaban convencidos de que por muy pacíficas que fueran sus reuniones, seguirían siendo vulnerables a las emboscadas de las autoridades. La policía y la Guardia Nacional se enfrentaron a 10,000 trabajadores en lo que se conoce ahora como la Batalla del Viaducto. Y ahí muchas de las trabajadoras que estaban ahí protestando eran mujeres. En total, en esa batalla, 18 trabajadores murieron y muchos resultaron heridos. Un socialista escribió que los trabajadores nunca volvieron a ver a la policía de la misma manera después de ese día. Güey, es como de esos enfrentamientos que dices, un adulto contra 10, güeyes de 13 años. Simón. Así de que 10,000 empleados contra policías. El policías armados y así. Ajá, o como un gorila contra 100 güeyes. No, el John Mulaney, güey, hace poco en un programa que tenía Netflix de como su late night, se peleó, pero con puros adolescentes. Así. ¿Cuántos adolescentes para derrotar a John Mulaney? No fueron tantos. Pues es que todavía parece adolescente John Mulaney. Simón. Entonces ya como que se dieron cuenta de que un momento se supone que la policía era para ayudar a la gente. ¿Por qué nos están matando, güey? Ya por hacerla de pedo. Por hacerla de pedo, güey. Tras la batalla se movilizaron las fuerzas de las autoridades, pero para proteger intereses privados. La policía fue incorporada a pelotones de infantería, le llamaron a la Guardia Nacional, hubo una milicia estatal, caballería y grupos de veteranos que se acercaron también a apoyar contra la revuelta de gente que nada más quería. Claro. Güey, o sea, literal, una de sus demandas era que les redujeran el día de trabajo a 8 horas diarias nada más. Ah, eso me suena, ¿eh? Quería nada más trabajar 8 horas al día. Güey, creo que ni siquiera estaban pidiendo todavía 2 días de descanso. Nomás estaban pidiendo 8 horas al día. Güey. Claro. Entonces el alcalde también designó a 5,000 hombres así como en este tiempo no existía el sábado y domingo. Pues sí existía, pero trabajando. Pero trabajando. Ay, no, qué horrible. Sí, eran días de mínimo 12 horas. Es el día de la carnita asada con una caguama. Ya no, aquí no, güey. Pobres cabrones. Los empresarios formaron lo que llamaron la Liga de la Ley y el Orden. Ok. Que era the Law and Order League. El secretario de Guerra de los Estados Unidos envió a 6 compañías militares a Chicago, güey, para defender a su país de gente sí que mismo. quería. Sí, güey. Okay. Se oían disparos por toda la ciudad. Güey. Para el 27 de julio ya se había calmado un poco las cosas. La Asociación de Ciudadanos, que eran los empresarios, convocaron a la formación de una milicia de voluntarios que estaban ahí presentes para proteger las propiedades. O sea, ya literal tenían a huevo, sí. Seguimos con guardias contratados para proteger sus fábricas. Ey. En 1878, esta Asociación de Ciudadanos le hizo una donación a la ciudad. Una ametralladora Gatling, 600 rifles, 4 cañones y un chingo de municiones. Ok. Ahí les va un regalito para que se encarguen de nuestros empleados cagapalos. Así es. Los socialistas vieron esta batalla y todo este desmadre del 77 como una declaración de guerra. Güey. Y esto simplemente radicalizó a más trabajadores y empezaron a salir otros líderes. O sea, no se asustaron, al contrario. No, fue güey. O sea, estamos pidiendo algo que creemos que es razonable y literal nos mandas al ejército, güey. Te mamaste. Sí. Líderes ya después conocidos como Eugene Debs, Samuel Gompers y Mother Jones
se radicalizaron. Y Lucy, que había estado ahí como que apoyando a Albert y todo, que ya tenía esta misma idea, ya también dijo, ¿sabes qué? Ya se están mamando ahora sí, güey. Ahora ella estaba convencida de que ambos partidos eran inútiles. O sea, que este pedo ya, o sea, valía madre si fueran demócratas o republicanos. Ok. Ninguno de los dos valía verga. Fíjate, ya desde entonces sabía la muchacha. Sí, man. Sus escritos reflejaban los de Albert. Y Albert ya estaba en una especie como de lista negra, güey. Ya ningún periódico lo contrataban. A él le quería dar trabajo. Y para pues, sus camaradas era como una especie de mártir de la causa. Pero pues eso significaba que la única que podía ganar dinero ahorita era Lucy, güey, con su negocio de costurera. Sí. Y pues ahí andaba el güey como pues tratando de tirarle paro también. También esta Lucy de repente empezó a hacer ella sus propios escritos y mandarlos a periódicos o a revistas que tenían algo de, pues digamos que simpatía o empatía por la causa de los trabajadores. Alan Pinkerton de la agencia de detectives como que se empezó a enfocar mucho en Albert. Decían que era un hombre lleno de crueldad y desesperación. De hecho, a Pinkerton se le hacía muy curioso que Albert ya abiertamente aceptara que una mujer negra era su esposa. No le da vergüenza que anda con una negra. ¿Tú crees? Sí, güey. Y durante todo este tiempo Albert se la pasaba postulándose para un cargo público, aunque se ve que no iba a ganar, como que su plan era nada más estar ahí en el ojo público. Ajá, estar manteniendo las ideas ahí poco a poco. El partido de Socialista del Trabajo era donde se postulaba. Albert era el editor adjunto del periódico de este partido. Y cada que publicaban algo, como que agarraban citas de gente capitalista que estaba literal diciendo cosas como pinches trabajadores y la verga. Ajá. Y las ponían ahí nomás como de mira lo que están diciendo, güey. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué pedo? Albert hablaba con los periodistas y era muy franco con ellos. De hecho, hubo muchos artículos sobre él en 1878, porque como que él sí le llamaba la atención de, a ver, o sea, pues, ¿por qué estás tan en contra de la gente rica? Y es, güey, es que no, o sea, mi pedo no es que tengan dinero, mi pedo es de que tengan dinero a costa de quitarles dinero a la gente que les está dando su dinero. Claro. Ese tipo de cosas. Y y si era muy franco cuando le preguntaban, ay, ¿qué piensan hacer si los atacan? Pues nos vamos a defender con violencia, güey. Pues sí. Porque pues ya nos echaron al ejército, güey, ya, o sea, ya se pasaron de verga. Entonces, decía que cada vez que fueran los policías a disolver una reunión de trabajadores, ellos responderían con fuerza letal. Lucy después cofundó, el Sindicato de Mujeres Trabajadoras de Chicago y dio a luz a su primer hijo con Albert, que se llamaba Albert Richard Parsons Jr. Ya para esto Lucy tenía como 26, 27 años, el Albert como unos 32, 33. Sí. ¿Ellos no tenían armas o sí tenían armas? Para defenderse pues de los vergazos de la policía. O sea, empezaron a hacer pues algo de, bueno, a Lucy le gustaba mucho la dinamita. Órale, ok. Como que dijo, esa madre es la que nos va a salvar. Con esa. Ahora, después de que, o sea, pues empezó en 1873 esta depresión económica, güey. Y sí, fue un pedo de, o sea, tantos años de estar valiendo verga económicamente y todo, y de no como que conseguir muchos avances a través de los sindicatos, sí desanimó a muchos trabajadores. Entonces empezaron como que a haber menos huelgas porque se dieron cuenta que no estaban cambiando mucho las cosas, porque pues la gente con dinero no dijo, no, me vale verga. Se blindaba chido, se blindaba bien. Entonces, para 1879, el periódico socialista quebró. Albert había intentado postularse varias veces, pero pues, siempre fracasó. Y él creía que parte de o sea, él decía que también parte de lo que hizo que la causa fuera perdiendo fuerza es de que sí, o sea, eras un trabajador que tenías que trabajar 12, 16 horas al día, güey. No tenías tiempo, güey, para andar protestando, no tenías energía para andar fijándote en otra cosa que no fuera trabajar para comer, güey. Entonces, muchos trabajadores ya parecían resignados a nomás vivir una vida pues culera, porque pues era lo que había, güey. Sí. Es no, pues aquí nomás echándole ganas porque no hay de otra. Claro que sí, compadre, puro chambear. Y también entre socialistas, pues se peleaban entre ellos. Algunos tenían diferencias de opiniones. En noviembre de 1880 fue la última vez que Lucy y Albert votaron porque dijeron, ¿sabes qué? Este pedo ya... Bótate a la verga. Ya vámonos de aquí. Sí, fue de... No hay manera de resolver esto a través del voto. Esto va mucho más allá. Ajá. Se volvieron más extremistas.
En esencia, se convirtieron ahora en anarquistas. Ok, que se van a hacer pinches hillbillies en una colonia, ¿no? Y ahora Albert se involucró en la dirección de la prensa anarquista de Chicago. Conocieron a un anarquista alemán que se llamaba Johann Most, que él creía que la violencia iba a despertar a las masas e iba a impulsar a derrocar al capitalismo. Albert y Lucy dijeron, eso suena chido. A huevo, viva la anarquía. Se pusieron una mochila negra con una A negra, güey. Sí, con una A roja. A huevo. Sí, hecha en China, güey, comprada en Mercado Libre. Ajá. Y ya la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la IWPA, ya tenía una sección en Chicago. Y esta organización quería, pues, armar como una especie de revolución nueva. Cito, por la fuerza nuestros antepasados se liberaron de la opresión política y por la fuerza sus hijos tendrán que liberarse de la servidumbre económica. O sea, fue de decir, güey, hace poquito tuvimos que pelear para que liberaran los esclavos, ajá, pero ahora nos tienen esclavizados de otra forma, carnal. ¿Qué vas a hacer? Maldito sistema, carnal. Fúmale a tu porro. Albert escribió para un periódico que estaba en San Francisco que se llamaba Truth. Y que tenía titulares como, cito, dinamita, instrucciones sencillas para fabricarla. Ok, nice. Consideraban la anarquía como algo inevitable porque creían que tanta miseria iba a conducir a una revolución. Pero también parte del problema era que otra vez, o sea, así como con sus ideas socialistas al principio pues, nomás venían de Europa, las ideas anarquistas también. Y mucha de la literatura anarquista no estaba en inglés. Entonces tenían que traducirla, tenían que adaptarla, tenían que, pues de cierto modo comunicarla y eso era un problema. Güey. Albert y Lucy también empezaron a mandar escritos a un periódico en Denver que se llamaba The Labor Enquirer y de vez en cuando le metían así una que otra idea anarquista así de, por cierto. Atacaban ambos partidos, atacaban la corrupción y seguían ellos luchando como familia. Ahora ya cada vez era más difícil para ellos también trabajar. Tuvieron otro hijo, una hija creo era. Pero pues ahora andaban ellos también batallando económicamente, solo podían comprar las cosas básicas. Albert formó una nueva federación de sindicatos aún más radical y empezó a hacer como unas especies de giras, o sea, cada que podía, para ir a llevar su mensaje a otros lados. Y él le llamaba viajes de agitación. Ok. De órale, culeros. Sí, órale, despierta, pendejo. Hay que echarle dinamita. El sistema. Hay que explotar todo a la verga. Y Albert se convertía cada vez en mejor orador y empezó a publicar su propio periódico que se llamaba The Alarm. Albert y Lucy también estaban escribiendo mucho sobre el poder de la dinamita. ¿No era ese periódico donde en medio había una vieja encuerada? No. Esa es la versión de acá. Vaya. Entonces, en las reuniones, cuando hacían reuniones con sus amigos anarquistas, ellos, luego sabían cuando había un policía encubierto o había un detective de los Pinkerton. Ya los identificaban. Sí, güey, porque era de, güey, somos bien poquitos anarquistas, ese pendejo, obviamente. Ajá. Sí, o sea. ¿Tú cómo te llamas? Frank. Yo soy Frank y me caga el gobierno. Francamente se los digo. Ahí me salió hace ya rato un TikTok de un güey que trabaja en como una smoke shop, güey, gringa. Y está él ahí trabajando en su smoke shop y llega un policía encubierto. Es un señor, güey, así literal con una camisa así de colores acá de tie-dye como de hippie sesentero. Ok. Y empieza a preguntar, carnal, ¿tienes harina? Me dijeron que tenías harina. Y el güey diciéndole, no, güey, no vendemos ese pedo. ¿Quién te dijo? No, pues a mí me dijeron que tenías harina, güey. Un amigo tuyo me dijo, yo no tengo harina, güey. ¿Cómo se llama el amigo? Sí, de quién. Sí, güey, ajá. Y él empieza a decir, o sea, está el video de la cámara de seguridad. Como que este güey ya lo habían intentado ir a chingar ahí. Sí, man. Y al final el güey dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí tengo algo para ti. Y le saca literal una bolsa de harina y se la da. Y el policía encubierto se encabrona y se va. A huevo. Está bien verga ese video. Pendejearon. Simón. Pero sí, literal llega así como que, ¿qué pasó, chavos? Sí. ¿Tienen drogas? Me encantan las drogas. Nada de barrio, güey. Sí, acá, hablándole así a su camiseta, ¿no? Sí, oye, ¿tienes cocaína que me puedas vender? Díselo aquí al micrófono. Entonces, obviamente, estos güeyes veían a gente así y decían, ese pendejo nomás ese está güey, aquí. Sí, a huevo. Entonces, lo que hacían, güey, en lugar de decirles, sabemos que eres encubierto o algo, lo que hacía el güey era, se iba directo con ellos y los hacía creer que se habían ganado su confianza, güey. Okay. Y les empezaba a decir cosas así súper radicales. No, sí, los vamos a matar a todos y que se van a la verga y todo. Pero él decía, o sea,
Yo le estoy diciendo esto para meterles miedo, güey. Ajá. Sí, para que, o sea, llegaban los policías encubiertos y luego iban a dar su reporte y dice, oye, no, que van a quemar la fábrica mañana. Y todos se ponían bien tensos. Y todos se iban a la fábrica, no a cuidarla. Ajá. Pendejos. Simón. Albert también, pues, o sea, parecía que los anarquistas eran más poderosos de lo que eran realmente, porque eran poquitos. Y porque eran libres. También cuando llegaban periodistas hacía lo mismo, güey, como que el güey le exageraba y les decía de cosas así más radicales para que las publicaran, para ganar atención. Organizaron marchas, empezaron a decir, sí, vamos a quemar ese pinche edificio, la chingada. Le contaron a un policía de dos policías, a un periodista de dos policías encubiertos su plan de cómo iban a dinamitar todo, güey. Amenazaron con usar dinamita, publicaron fotos de bombas, porque querían que los empresarios y los políticos tomaran esto en serio, güey. Porque era como su táctica de negociación de, güey, o tratas bien a tus trabajadores o te vamos a volar la pinche empresa, como ves. Y sí funcionó en algunas ocasiones, uno que otro de, no, está bien, pues vamos a hablar, vamos a negociar. Sí, ahí les va el aguinaldo. Sí. Lucy escribió un artículo llamado, cito, a los vagabundos, a los desempleados, a los desheredados y a los miserables. Así se llamaba, era como una carta, güey. Sí. A ver, tú que no vales verga, güey. Y les decía así que mira, o sea, todo este pedo, te están explotando, te están dando la chingada, esto no está bien. Y al final cerraba el artículo con, cito, aprende a usar explosivos. Ahuevados. Ajá. Ahora, Albert era muy bueno para dar discursos y Lucy era muy buena para escribir. Los artículos de Lucy se convirtieron ya prácticamente en como el estándar de propaganda anarquista. Lo logró. Güey. Sí, o sea, como que tú querías leer algo acá, cabrón anarquista, y te lo daban y era un artículo o algo escrito por Lucy Parsons. Tanto los desempleados de Chicago como las élites de Chicago conocían bien a Lucy por diferentes razones. Los desempleados porque decían, sí, claro, ella me está diciendo que me están chingando y sí es cierto. Y los de las élites porque decían, güey, esta morra nos va a tirar el negocio, güey. Claro. De hecho, en abril de 1885 publicó un artículo que nada más se llamaba Dinamita. Ok. Y decía que la dinamita era el conducto hacia una sociedad libre, porque podía poner el poder en manos del pueblo y el miedo en los jefes. Los trabajadores que trabajan en empresas de papel comenzaron también a agarrar de sus discursos y todo, güey. Un líder sindicalista de Cleveland describió al público, un líder de periódicos de Cleveland describió a un público de una manifestación como, cito, dinamiteros locales, socialistas y aspirantes asesinos. Lo que no se están fijando es que las armas son pendejas en manos peligrosas. O sea, sí. No hay que enseñarle a todo mundo. O sea, dinamita. Un discurso decía, cito, la dinamita es nuestra salvación. Aprendamos a fabricarla y no escatimemos en su uso. Para 1881, unos anarquistas allá en Europa asesinaron al zar Alejandro II con granadas caseras. Eso solamente hizo que se volviera como que más conocido el posible uso de los explosivos en contra de la gente en el poder. Güey. De hecho, Albert afirmó que la dinamita podía traer igualdad. Johann Most animó a los anarquistas a colocar bombas en salones de baile, salones de banquetes e iglesias. O sea, ya estos ya estaban yéndose al punto de, mira, güey, lo que necesitamos es que haya ya tanta violencia que estos güeyes digan, ahora sí hay que hacer algo. Ahora sí. Sí, venga. Decían que era más humano enviar a 10 hombres a la eternidad con una bomba que dejar a 10 hombres morir de hambre. Ay, güey, o sea, ya kamikaze o nomás. Casi, güey, Simón. Ok. Sí, querían que todo el mundo tomara en serio la amenaza de la dinamita. Y la policía, por alguna razón, no quería arrestar a Lucy, como que creían que se iban a ver mal por arrestar a una mujer o algo así, güey. Los grupos sindicales cada vez se estaban volviendo también más extremistas. Ya habían demostrado que podían causar problemas grandes cuando hacían huelgas. Ahora sí, güey. Ya también demostraron que cuando llegaban los esquiroles a reemplazarlos en las huelgas, los podían agarrar a madrazos y ya les valía madre. Las élites ya también estaban asustadas de que todos los trabajadores del país destruyeran el país, porque decían, güey, es que, o sea, si los trabajadores se levantan en armas en contra de los empleadores, pues todo va a valer verga, nomás porque no les queremos pagar más. O sea, lo que debieron de hacer es un chingo. Había como unos 3,000 anarquistas en Chicago y las élites estaban muy preocupados
Y el partido, o sea, ya como que los socialistas empezaron también a distanciarse de ellos. Así que sí, estos güeyes antes estaban de nuestro lado, pero ahorita ya se están yendo. Sí, ya a están extremos muy explotando cabrones. mucho. De hecho, algunos socialistas dijeron que los anarquistas solamente afectaron el movimiento. O sea, porque fue de, güey, te fuiste a lo extremo y básicamente probaste el punto que querían probar aquellos güeyes. Demasiado. Simón. O sea, les diste la razón. Sí, sí, sí. También es algo que se repite, ¿no? Que los extremos a veces se pasan de verga, tanto de un lado como del otro. Simón. Sí lograron algunas cosas. O sea, por ejemplo, los caballeros del trabajo consiguieron que el magnate ferroviario Jay Gould no les bajara los sueldos y que no los despidiera porque eran era una de sus amenazas. En diciembre de 1885 colocaron una bomba en la puerta de la casa de un juez. No, nadie salió herido. Ok. O sea, encontraron la bomba a tiempo y todo, pero como que sí se culiaron y dijeron, ok, porque hicieron la amenaza de que no pongan el examen. Va a explotar ese lugar. Va a tronar este pedo. Y la ciudad estaba en la alerta máxima porque habían llamado a como una especie de meeting en May Day o el 1 de mayo de 1886. El Chicago Mail escribió que Albert y otro anarquista llamado August Spice debían ser detenidos y debían ser declarados personalmente responsables de cualquier problema que ocurran. Entonces en Chicago, el 1 de mayo, 300,000 trabajadores se declararon en huelga y 80,000 marcharon exigiendo una jornada laboral de 8 horas. Era todo lo que querían. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Trabajar nada más 8 horas diarias. Ajá, no están pidiendo más dinero tampoco, ¿verdad? Nomás es 8 horas diarias y ya, güey, Simón. Ajá. Lucy, Albert y sus 2 hijos estuvieron en la marcha y esa noche Albert fue a dar un discurso a Cincinnati y mientras tanto los de Chicago siguen ahí haciendo su huelga en la fábrica, diferentes fábricas. En la fábrica de McCormick Reaper, unos huelguistas atacaron a los esquiroles. La policía atacó a los huelguistas y terminaron matando a 2 y hiriendo a otros tantos. August Spice, otro de los anarquistas, imprimió un como flyer convocando a una reunión en Haymarket Square. Y el martes 4 de mayo, ya 4 días de huelga, pues parecía que esto iba para largo, güey. Ya la huelga cada vez iba más gente a las marchas. Albert regresó desde Cincinnati y Lucy, Albert y sus hijos fueron a sus oficinas del El Alarm para imprimir más flyers para la reunión. Se armó la reunión en Haymarket y algunas personas llegaron con Albert y dijeron, güey, pues aviéntate un discurso, güey, tú que lo sabes hacer bien. Ajá. Él no tenía pensado hacer un discurso, pero dijo, está bien. Oye, ¿los capitalistas qué dijeron ante esta enorme huelga? ¿Vamos a hacer un torneo de clubes? ¿Qué hacemos, güey? Pues ellos estaban pidiéndole a la policía que los callara. Que los callara, güey. Otra vez querían involucrar al ejército, que querían que usaran su metralleta que les habían regalado los de la ciudad, güey. ¿Para qué te la di? Para que no la uses, ahí está guardada, güey. No, se te va a oxidar. Ajá. Entonces llegó el Albert, se aventó su discurso de unos 45 minutos. El alcalde estaba ahí, pero luego se fue después de que Albert hablara. Empezó a llover, la gente se empezó a ir. Ya quedaban nada más como unas 500 personas en la noche ya que estaba lloviendo. Algunos policías seguían ahí y se empezaron a preocupar porque alguien que estaba dando otro discurso, pues parecía que estaba diciendo cosas como que más provocativas. Y llegaron con refuerzos porque dijeron, güey, este pedo, o sea, este güey ya está diciendo que nos madren, entonces vamos a llegar nosotros primero a madrearlos. Eso. Le dijeron al que estaba hablando que ya se callara, güey. Y en ese momento alguien en un callejón lanzó un objeto redondo que parecía tener una cola de fuego y explotó justo enfrente de los policías. Los otros policías que no resultaron heridos ni muertos comenzaron a disparar contra la multitud. Al final 7 policías, 4 civiles murieron, 67 resultaron heridos y otros tantos no fueron contabilizados, pero esto se conoce como The Haymarket Square Massacre. Okay. Y mientras esto sucedía, Albert y Lucy ya estaban en otro lado. Ellos ya se habían ido. O sea, como que ellos fueron. Este güey de su discurso agarró a su esposa y sus hijos. Se fueron a un bar. Y de repente alguien llegó y le dijo a Albert, güey, tienes que huir de la ciudad porque te van a buscar, güey, te van a chingar. Porque acaba de pasar este pedo y van a decir que fue tu culpa. Así que se subió a un tren y se fue al día siguiente. Al día siguiente también la policía detuvo a más de 200 hombres. Revisaron el departamento de Lucy y de Albert
interrogaron a su hijo pequeño para que les dijera dónde estaba su papá. ¡Onta, mamá! Luego allanaron las oficinas del periódico The Alarm, donde dicen que encontraron cartuchos de dinamita, detonadores y mechas y plomo y cosas. Como que mechas detonadores. ¿Qué pasó ahí? Eran sí de las otras, güey. Sí. Yo sí me confundí al inicio cuando no, que detonar por aquí, detonar por allá. ¿Por qué tantas detonaciones? Se refieren al sexo. Mira. Sí. Bueno. Y encontraron pólvora en el escritorio de Albert, un cartucho de una bomba. Y ahora sí empezaron a buscar a Albert ya como sospechoso, güey. Los periódicos empezaron a investigar todo sobre el pasado de Lucy y Albert, sobre su noviazgo, sobre el bebé que se murió, güey, el güey anterior con el que vivía Lucy, de cómo Albert antes también andaba ahí alebrestando a los negros para que pelearan por sus derechos. Y se enfocaron mucho en la raza, por así decirlo, de Lucy. Decían que era pues casi una sangre sucia, güey. Ok. La noticia se volvió nacional. Los policías que murieron en la explosión fueron vistos como mártires y periódicos como el New York Times pidieron que la mano roja de la anarquía fuera reprimida. Los periódicos afirmaron que Albert y Spice y otros tantos que eran los anarquistas de ahí fueron los que estaban pues planeando todo esto. Y que fueron los que llevaron a los policías a su muerte, güey. Y un reportero del Chicago Daily News entrevistó a Lucy en su casa. Le preguntó si la ambición de su vida era encender la máquina que hará funcionar la guillotina para cortar las cabezas de los capitalistas. Y Lucy dijo, sí, esa es mi religión. Albert se ocultó primero en Illinois, luego en Wisconsin. Otros que conocía, pues de ahí lo ayudaron un poco. Se rasuró, se pintó el pelo, se dejó crecer la barba, se empezó a vestir con ropa que no le quedaba bien para pasar desapercibido. Okay. Mientras tanto, un gran jurado en Chicago acusó formalmente a 31 hombres y el hombre que se cree que lanzó la bomba, ese sí nunca lo encontraron. Okay. Se supone que sabían quién era, pero solidarios. Se escapó y quién sabe dónde quedó. Bien. Y la fiscalía empezó a decir que el atentado se había planeado en las oficinas del Alarm. El Chicago Times escribió, cito, la justicia pública exige que el asesino Albert Parsons, de quien se dice que deshonra a este país por haber nacido aquí, sea capturado, juzgado y ahorcado por asesinato. Lucy no fue acusada, pero el Times también querían que la juzgaran. Ahí y la tenían vigilada, ahí la tenían. Lucy se reunió con el abogado defensor para idear una estrategia para Albert. El abogado dijo que Albert debería presentarse desde el primer día del juicio, lo cual iba a sorprender a todos. Dijo, es que, güey, o sea, la gente va a decir, güey, si este güey vino al juicio, no tiene nada que esconder. No tiene nada que esconder, justo. Y que iba a obligar a los fiscales a ceder. Lucy dijo, ok, está bien. Albert regresó. La gente no podía creer cuando entró al tribunal. Fue, no mames. Y luego el juez le preguntó dónde había estado. Y Albert dijo, estuve en un balneario en el oeste. ¡Órale! Entonces el fiscal solicitó inmediatamente que lo detuvieran. Y la defensa dijo, espérate, ¿por qué lo detienes, güey? Si está aquí la chingada. Fue, no, güey, o sea, sí va a estar en el juicio, pero va a estar encarcelado. En modo detención. Simón. El juicio duró del 16 de julio al 11 de agosto. Ay, cabrón. Y que digo, es relativamente corto para un juicio, güey, pero durante todo el tiempo como que... es que tuvo sus breaks, tuvo sus pausas. Simón. Claro. Durante todo el tiempo el juez estuvo acompañado por mujeres bien vestidas. Y el jurado estaba jugando cartas. Ok. Enjuiciaron a todos esos güeyes. Fue de, sí, güey, vale verga. Ándale, sí. Las mujeres son tan... Simón. Lucy concedió entrevistas, sostuvo firmemente la inocencia de Albert, pero también afirmó que el movimiento necesitaba un mártir y pues bastantes anarquistas coincidieron con ella y el Albert decía, espérense, pero yo todavía no me muero, güey. ¿Qué pasa? Ok, o sea, esta morra dijo, sí, que sea mártir mi vato. Pues, o sea, fue como su manera de decir, o sea, pues él no fue, pero... Es necesario. O sea, ustedes necesitan que chingarse a alguien y se van a chingar a mi esposo y va a terminar siendo el mártir del movimiento, güey. Ajá. Entonces, otros grupos obreros empezaron a distanciar de los anarquistas y los anarquistas de Boston afirmaron que los anarquistas de Chicago estaban navegando falsamente bajo colores anarquistas, cometiendo asesinatos, incendios y violencia. Y hasta los mismos anarquistas empezaron a deslindar de este pedo. Caray. Un periódico llamado Labor Inquirer dijeron que todos estos estaban descontrolados y como era un juicio por conspiración, no por asesinato, lo único que querían era como
probar de cierto modo. Sí, como mostrar públicamente que vamos a castigar a los que anden haciendo estas mamadas. Sí, o sea, querían poner un ejemplo, pero como el juicio no los estaban acusando de asesinato, sino de conspiración, pues no necesitaban la evidencia de que, sí, este güey fue el que puso la bomba y nada más, no, estos güeyes estaban conspirando o planeando hacer algo así, güey. Entonces empezaron a usar todos sus discursos en su contra, empezaron a usar los escritos de Lucy en su contra. Mira, hasta en el periódico dice, haz bombas, dinamita, güey. Mata gente. Simón. La defensa dijo que Albert no habría llevado a sus hijos si hubiera sabido que iba a haber una bomba, güey. Dijo, güey, o sea, qué pendejo lleva a sus niños a una marcha donde van a aventar una bomba. Y los testigos dijeron, pues a lo mejor no los llevó y nomás me estás mintiendo que los llevó. Ok. Aun cuando había testigos que habían dicho que los habían llevado, güey. Sí. O sea, no se rinden. Ajá. Algunos testigos empezaron a afirmar que habían hecho los planes acá, pero después también. Pero qué tal si agarró a otros hijos que ni eran suyos. ¿Verdad? Sí, algunos testigos como para salvarse dijeron, no, sí, ellos planearon todo. Había testigos que estos güeyes que están siendo enjuiciados jamás habían conocido, güey. Eran como testigos. Órale. Gente que agarraron ahí, que como que para salirse del pedo. O sea, que sí eran parte del movimiento, pero ellos para salvarse fue de, no, ¿sabes qué? Ni es tan mi compa. Yo los echo de cabeza, no, yo no lo conozco, güey. Y fueron declarados culpables de asesinato y recomendaron la pena de muerte para 7 hombres. Algunos pidieron clemencia y sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua. La ración, o sea, y esto fue un día antes de que los fueran a ejecutar ya, güey. Ajá. El pedo de cuando pides clemencia, básicamente es que estás aceptando culpa. Es de, güey, sí fui yo, pero no me mates. Ok. Entonces, como que los jueces y los políticos y todo el mundo sí quería que alguien pidiera clemencia, nomás para decir, ven como si fueron. Okay. Hayan sido o no hayan sido. Porque digo, sí fueron parte del movimiento que terminó así. Probaron su punto. Pero no podemos decir que ellos específicamente pusieron la bomba ahí, güey. Entonces, Albert dijo, yo no voy a pedir clemencia porque eso es admitir culpabilidad y yo no fui, güey. Ok. Ese mismo día, otro de los condenados, Louis Ling, se suicidó en una celda con un detonador oculto en un puro. No mames. El día siguiente, Albert Parsons, August Spice, Adolf Fisher. Ahora, ¿un detonador es un dildo? Es que ya estoy confundido con eso de las detonaciones. Pues era como un explosivo chiquito que... No se lo comió. ¿Qué pasó? Algo así. Pues mira nomás. Sí, bueno. Entonces, August Spice, Adolf Fisher, George Engel y Albert Parsons fueron ejecutados en la horca. Las últimas palabras de Albert fueron, cito, ¿se me permitirá hablar? ¡Viva la anarquía! Déjeme hablar, Sheriff Matson, que se escuche la voz del pueblo. Y iba a decir algo, en eso ya lo mataron. No dijo sus últimas palabras. Se dio la señal y las palabras de Parsons fueron interrumpidas por el sonido de la trampilla abriéndose. Y el güey se murió a medio discurso. Shit. Albert tenía 39 años. El ataúd con el cadáver de Albert Parsons fue llevado a la tienda de Lucy Parsons, donde más de 10,000 personas acudieron a hacerle homenaje en un solo día. Y tras el funeral de Albert, Lucy Parsons continuó con su activismo político y de ella vamos a hablar en el siguiente episodio. Por eso digo que son 2 partes, pero son 2 personas con una historia compartida. A ver qué pasa después. Porque esta señora todavía siguió haciendo un chingo de cosas. Ajá. O sea, años después. Pero pues esa es la historia de Albert, el anarquista Albert Parsons. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 454 de The Dollop. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como El Dollop y a mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a que los detonen. A que los detonen. Pues no suena tan mal.